Conmigo el profesor Juan Jované, economista, ex candidato presidencial, proyecto de presupuesto general del Estado. Profe, que ya aquí hablamos de miles de millones de dólares, como antes hablábamos de cientos. 20.186 millones de dólares, un incremento de cerca de 500 millones de dólares, pero en sitios que parece como que de nuevo el dinero no va a donde tiene que ir. Bienvenido, profesor Jované. Bueno, mira, hay varias cosas, yo creo que sí, o sea, ellos están tratando de hacer dos cosas, recaudar más y bajar el déficit a 1,5% del PIB. Pero para comenzar, yo creo que lo primero que habría que decir es que los supuestos en que se está haciendo ese presupuesto merecen cierta duda, ¿no? Por ejemplo, de que la economía el próximo año va a crecer en 6,5% y la inflación va a ser 3,5%, o sea que ellos esperan una expansión en términos nominales de 10%. 10%. Entonces, digamos, con la complicación que hay en China, con el hecho que los Estados Unidos puede subir la tasa de interés, con los problemas que siguen dándose en Europa, en un país tan abierto como Panamá, es decir, el ciclo de precios altos de las materias primas en Sudamérica se acabó. Creo que les va a pasar lo mismo que este año. O sea, no están recaudando lo suficiente con respecto a lo que habían proyectado porque, digamos, proyectaron mal la economía. Y lastimosamente el Ministerio de Economía y Finanzas en este periodo se ha caracterizado por proyecciones un poco salidas pues de la realidad, como haber dicho en algún momento de que el precio del petróleo... No, y el precio del petróleo realmente bajó. ¿Sí? El precio de la gasolina es el que no ha bajado sí. En la perspectiva o en la... Ahora, yo te digo, lo que dices es cierto, ¿no? O sea, porque además de eso, esto va a traer un endeudamiento fuerte adicional al país. Es decir, van a, en vez de financiarlo por déficit, por deuda. Sí, mira que realmente hay el financiamiento externo que tendrían que contratar para el próximo año es de algo así como 3.500 millones de dólares. O sea, estamos en esa danza de los miles de millones que tú estabas hablando. Y por otro lado, digamos, si tú ves, ya que gran 3.500 millones, que es casi el 20% del presupuesto, sí, se va a financiar a través de deuda. Claro, una parte incluso se va a usar para pagar propia deuda. Para pagar la deuda y el servicio de la deuda. O sea que ya estamos en esa especie de maquinita. En esa bicicleta de la... Pero digo, lo que sí es cierto es que si tú comparas el financiamiento neto, lo que les va a quedar después para la deuda, con el proyecto de inversiones es el 78%. O sea que de alguna otra manera tú puedes decir que el 78% de las inversiones públicas van a depender de financiamiento externo. En una situación que se puede hacer compleja, pues, por todo lo que estamos viendo. Ayer la bolsa de valores en Estados Unidos volvió a caer. En Japón, no se diga. Incluso en Corea están cayendo las exportaciones. Entonces, pero más allá de eso, también es en qué van a invertir. La lógica de cómo invierto. Y ahí hay unos datos interesantes. ¿Verdad? Los datos interesantes son los siguientes. Si tú juntas o sumas, que es la palabra correcta, ¿cuánto le corresponde invertir al Ministerio de la Presidencia y al Ministerio de Economía y Finanzas? Se llevan el 25% de las inversiones. Bueno, usted lo dijo en un artículo en Facebook, sí, que las grandes inversiones parecieran salir del Ministerio de la Presidencia irracionalmente. Eso es político. O sea, lo que tú te das cuenta cuando ves eso es que son ministerios que no son ministerios que ejecutan alguna actividad, como puede ser el Ministerio de Salud o el Ministerio de Educación. Son ministerios donde el que parte y reparte se queda con la mayor parte, para decirlo en buen español. Y eso preocupa porque, digamos, lo que uno encuentra es una lógica, que es una lógica absurda, porque es una lógica política. O sea, van a usar el presupuesto para hacer clientelismo político. Eso en una parte, pero entonces, si usted lo compara con, entonces, ¿cuánto van a invertir en el sector agropecuario? O sea, ¿qué parte de la inversión le toca al sector agropecuario? Es 3%. ¿Y cuánto le toca al medio ambiente? 0,4%. Entonces, digo, la idea de ese presupuesto entonces es claro, o sea, la prioridad es la política, ¿verdad? Ni el medio ambiente, ni el sector agropecuario. Bueno, me amén de hablar del sector educativo. Bueno, el sector educativo incluso, si usted suma lo que le toca al sector salud, más lo que le toca al sector de educación, todavía no alcanza
se queda un poquitito por debajo de lo que le toca al Ministerio de Economía y Finanzas sumado con el Ministerio de la Presidencia. Entonces, digamos, ese es el problema de cuáles son las prioridades en este país. Las prioridades no son necesariamente prioridades del desarrollo, son prioridades políticas. La base en la cual se está, obviamente, haciendo este presupuesto es que a partir del segundo trimestre del año debemos ya tener los ingresos del canal ampliado. Sí, pero bueno, eso, amén de que, bueno, eso es de alguna otra forma, eso es una apuesta, porque el canal ampliado está en periodo de prueba y ya vemos que le salen fallas. Sí. Eso no significa nada, sino que se va a atrasar. Posiblemente se atrase. Y de hecho eso no le corresponde, es un problema del constructor. Obviamente Panamá debía estar pensando también en asumir el lucro cesante, sí, nuestro. O sea que eso le corresponde al productor. Pero amén de eso, habría que ver cuál es el contexto internacional el próximo año. O sea, pues tenemos el canal ampliado, pero, digamos, sí, pero no tenemos commodities que van a pasar por sí, no es necesariamente es un momento expansivo de la economía internacional. Gente muy importante como Larry Summers, que fue el encargado de las finanzas del gobierno norteamericano, el secretario de finanzas, realmente están hablando incluso de un concepto que yo lo estudié alguna vez, hace muchísimos años, que se llama estancamiento secular. Estancamiento secular significa no que la economía está en crisis, sino que crece muy poco, ¿verdad? Y de hecho, hay que... En estos asuntos fiscales hay que ser prudente, ¿verdad? Y la prudencia implica, de hecho, no irse... Si uno hace una proyección y se monta en la proyección más optimista, eso no es conveniente. Sí, siempre uno debería buscar la proyección media de lo que pueda estar pasando a nivel internacional. A mí me parece, digamos, de algunos estudios que incluso yo he hecho en la universidad, lo que ocurre es que la tendencia histórica de la economía panameña a crecer es más o menos 5.1%. Y pareciera haber en Panamá un fenómeno que los economistas llaman reversión a la media. O sea, estuvimos por arriba de la media y vamos a revertir de nuevo hacia la media. A veces nos vamos por debajo y después revierte a la media. Entonces, yo dudo este año incluso que lleguemos al 6%. ¿Usted duda de eso? Sí, porque claro. Mira, la zona libre está como está. ¿Qué sector usted cree que realmente es la locomotora de este país? En este momento, la única locomotora que le queda al país es la construcción. Que también está en momentos... Sí, que no está creciendo como el año anterior. Pero, verá, el tránsito por el canal de Panamá no está creciendo al 6%, está creciendo por debajo del 6%. Entonces no es un sector dinámico en este momento. Lo mismo ocurre con zona libre, no digamos, esa no crece, decrece. Está decreciendo. La economía panameña generalmente tiene dos motores, que son los básicos, sus exportaciones y la construcción. Entonces, esta parte de exportaciones, eso no está caminando muy bien este año, y la construcción, pues, es un motor a media marcha. Entonces, esas dos cosas a mí me parece que van a terminar afectando pasándonos Va a haber una rebaja importante. Se espera que incluso la gasolina de 95 baje 40 centavos este viernes, por galón, obviamente. Sí. Es decir, ¿dónde está quedando ese dinero? Bueno, pueden estar pasando varias cosas. Hay una experiencia que cuando el precio de la gasolina baja, la gente usa más los vehículos. Entonces, probablemente una parte quede ahí mismo. Y bueno, otra parte puede estar quedando en otras cosas que están subiendo de precio. Para dar un ejemplo, la carne. O sea, inflación, ¿cuál vamos a terminar este año con cuánto? Bueno, mira, el gobierno está hablando de cero inflación y eso no es cierto. Eso no es cierto. ¿No? O sea, puede ser que sea entre 2 y 3% aproximadamente. 2 y 3%, obviamente, eso con la regulación de los precios, ¿que usted cree que esto ha funcionado, el control de precios? No, mira, yo creo que no ha funcionado porque lo que debía haber hecho mira, por comenzar hay que hablar de regulación. Aquí yo entiendo que usaron la palabra control de precios porque hicieron un focus group. Sí, para no tener el precio de regulación que tenía la... No, sonaba más fuerte para la gente, sí, lo van a controlar. Porque realmente cuando uno hace regulación de precios, lo que trata de controlar son los márgenes de ganancia. Lo que ocurre con la gasolina. Sí, entonces, por ejemplo, eso tiene que ver con los costos. Así siempre fue la regulación de precios en Panamá cuando existía. Entonces había una oficina que estudiaba los costos y regulaba los beneficios. Aquí simplemente no hicieron eso.
Y entonces hicieron varios errores. Por comenzar, dejaron muchos productos fuera. Por ejemplo. Por ejemplo, digamos, el azúcar. A nivel mundial el azúcar ha caído espectacularmente de precio. Cosa que está pasando con la leche ahora mismo. Sí, el aceite comestible, la leche ha caído de precio a nivel mundial. Sin embargo, en Panamá no pasa nada de eso. Y eso entonces, aunque yo pueda cerrar el crecimiento de los productos que están en la canasta básica, hay bienes alimenticios que no están ahí, que son los que entonces rebasan. La leche, de nuevo, sería el ejemplo. Las carnes, porque no todos están adentro. Y también hicieron algo que para mí era un juego, o sea, dijeron, bueno, es que cada comercio decide de los productos industriales cuál pone. Entonces la gente puso el queso, por ejemplo, el peor queso del mundo es el que está regulado, entonces la gente no lo consume, la gente consume el otro queso y entonces el gobierno dice, no, aumentó el precio del queso. Se usa de base ese. Se usa esa base, por lo menos además hicieron una cosa increíble, bajaron el número de personas por familia, o sea, la canasta que mide la canasta alimenticia del MEF, llegaron a la conclusión de que las familias panameñas creo que son de 3.2 personas o algo así. Antes eran 3,5. Lo que significa que es una manera de bajarla claro, en papel, ¿no? Entonces hay mucho juego con esto y creo que, de hecho, eso hay que... yo creo que, digamos, la ley panameña incluso obliga, y yo creo que el presidente ahí no cumplió con su deber, porque cuando uno aplica la regulación de precios, la ley lo obliga a uno a introducir medidas, y dice la ley dice específicamente medidas para eliminar las distorsiones del mercado. No hay ninguna. No hay ninguna. Y lo peor del caso es que, por ejemplo, el Fondo Monetario ya les está diciendo al gobierno, levanten eso. Y el día que lo levanten va a explotar. No, eso va a ser un cohete para todo el mundo, todo para arriba. Así es. Profesor, política. ¿Cómo anda la inscripción? ¿Ya presentó los papeles para...? No estamos esperando porque hay que tomar una decisión, ¿no? Pero esa decisión, si se hace una inscripción o si se va por la independiente, eso depende en gran medida de cómo terminen las reformas electorales. Entonces hay que darle el espacio a las reformas electorales para entonces tomar una decisión que sea la mejor decisión. Una de lo que se está pensando es bajar el número de firmas necesarias para crear un partido político. Es decir, bajarían a 25,000, sí, cosa que ya está accesible a mucha gente. Sí. De hecho, nosotros recogimos aproximadamente eso y un poquito más como candidaturas independientes. Hay una figura que en Panamá no existe, que es la llamada figura de la plataforma. La plataforma es una especie de candidatura independiente colectiva. Exacto. O sea, donde, digamos, es decir, un grupo independiente puede inscribir candidatos a distintas posiciones. Sí, el fenómeno Podemos en España es algo parecido. Algo parecido. Entonces, esa figura es interesante. Va a estar difícil, ¿verdad? Que en Panamá se haga algo así, pero yo creo que en esa búsqueda de innovaciones en Panamá hay que empezar a mover ese tema, ¿no? O sea, de la posibilidad de la Lo que sí me está diciendo, profesor, es que va al ruedo en el 2019. Si yo espero que estar en condiciones. Yo todavía siento la energía pues para seguir haciendo cosas, seguir debatiendo las cosas que están ocurriendo en el país, seguir, digamos, en esta tarea que en cierta medida sigue siendo pedagógica, pues, de poder explicar posiciones distintas al país para que la gente tenga opciones más válidas, ¿no? O sea, y que haya cosas, incluso el estilo de política. Mira, ayer con lo que le pasó a usted, yo me puse a pensar, ¿qué diferencia con José Mujica? José Mujica, que andaba en su Volkswagen y el que quería lo retrataba y se ponía a comer con la gente en la pizzería, que lo que pasa en Panamá, ¿no? O sea, de que paran el tráfico y nadie puede fotografiar. Digo, necesitamos un estilo de política, digamos, más llano en este país. Profesor, ¿puede haber una gran alianza de izquierda en Panamá? Yo diría que lo que Panamá necesita es una alianza, vamos a llamarla post-neoliberal. O sea, una alianza donde, de hecho, se dé una plataforma muy amplia, donde, por ejemplo, para dar un caso, no necesariamente eso es izquierda, pero es muy necesario apoyar a los productores del sector agropecuario. O sea, eso lleva hasta esa amplitud.
Yo pienso de que de lo que estabas hablando, debe haber una alianza entre el productor del campo y el consumidor de la ciudad. Esa alianza es factible siempre y cuando entremos a ver cómo hay márgenes de ganancia excesivos en la comercialización. La comercialización. Entonces yo creo que Panamá está en ese momento de esa alianza, que potencie la educación, no solo como hacer más capital humano, eso es correcto, que potencie la educación también como educación de ciudadanos, que reconozca que la salud es un derecho humano inalienable y no es una mercancía. Yo creo que estamos en esa etapa que, para darle un nombre, digamos, pues la gente que piensa en estas cosas más bien la califica de una etapa post-neoliberal, o sea, volver incluso a darle un papel importante al Estado Nacional. Esas cosas, digamos, son las que corresponden en este momento a Panamá. Usted que ha caminado, vamos a decir que una campaña y media, ¿el electorado podría entender un mensaje como ese? Eso va a depender mucho, ¿no? Eso va a depender mucho. Por eso todo esto depende de las reformas electorales. Si las reformas electorales mueven, por así decirlo, las campañas más hacia el debate y menos hacia esa especie de propaganda que vende a un candidato como... Sí, el marketing político y la cartita al niño Dios. Sí, como si fuera, qué sé yo, un detergente. Es más factible, ¿no? Es más factible. Entonces yo además creo que hay sectores de la población que ya empiezan a... Por ejemplo, hay muchachos jóvenes que quieren discutir algunos problemas que los políticos ni se atreven a discutir. Y entonces, bueno, puede haber algo de ir caminando en esa dirección. Total, yo creo que lo que podamos acumular en esa dirección va ayudando. De repente es la próxima generación, pero digo, tenemos que ir moviéndonos en esa dirección. Pero usted no piensa que está haciendo lo que en su momento hizo Víctor Florencio Boitilla, Demetrio Porras, es decir, gente que ha estado permanentemente en esa adesentamiento de la política, Carlos Iván Zúñiga. Sí, yo sí creo, y eso es lo que dices es muy importante, porque a veces pensamos o mucha gente piensa, es la primera vez que se hace, y empezamos a olvidar la historia del país. Y definitivamente, digamos, por ejemplo, hoy hablamos mucho de internacionalismo, pero Porras cuando tenía problemas iba donde Zelaya a que lo ayudaran y volvía para acá. O sea, nosotros no inventamos eso. Y creo que es importante tener esa visión porque es esa idea de continuidad, ¿no? Yo eso admiro de los pueblos originarios. O sea, en la comunidad, el pueblo originario entiende por comunidad el que estuvo, el que está y el que viene. Y esa continuidad es lo que le da fuerza a la cohesión social. Y lo que dices es así, o sea, nosotros no estamos inventando esto. Hay gente que ya pasó por ahí.